La charla de hoy, viernes 5 de febrero del 2016, es sobre el cine y la filosofía esotérica. Esta charla, como decía antes, es complementaria, se puede ser independiente una cosa de la otra, del cursillo que tengo anunciado, si da lugar la semana que viene, con el título Cursillo Esoterismo Espiritual en el Cine. El caso es que hay dos palabras claves, cine y la filosofía esotérica. Entonces lo primero que tengo que hacer es hablar sobre qué es esta filosofía esotérica, qué es espiritualidad también, y relacionarlo con algunas películas que tengo aquí, el programa de ese cursillo, y por lo tanto me voy a ceñir a un comentario de estas 10 películas, aparte de otras que no están aquí, que tienen que ver con el tema. Hace unas cuantas semanas la charla que impartí era el cine y la psicología, es decir, la relación del cine con la psicología, o la psicología con el cine. Bueno, la psicología se relaciona con todo. En este caso con el cine es películas que tratan la psicología humana de un modo más visible, más aparente, más perceptible, más evidente, o cómo el cine influye en la psicología humana. Y pensé, pues bueno, podría ser otra charla sobre esa dimensión esotérica y otra, para más adelante, si da lugar, sobre la espiritualidad en el cine. En la charla de hoy puede incluirse la dimensión espiritual, pero si pongo la espiritualidad en el cine, abarcaría una cantidad de películas que no son las de hoy. Pero esto lo aclaro diciendo que la espiritualidad, básicamente, de todo lo que se puede decir, es la vivencia amorosa, intuitiva, y por supuesto complementada con la voluntad, que los seres humanos, en distinto grado, podemos vivir. O vivimos quien puede hacerlo, que sin llegar a la perfección, con defectos, con las personalidades que tenemos, si estamos expresando más que el deseo, el amor, a través de la compasión, la solidaridad y todo lo que podéis saber, imaginar, y también la capacidad intuitiva para poder ver y comprender la esencia de la vida, no la superficie, que podemos describir la superficialidad de las cosas con mucho detalle, como solemos hacer, pero sin penetrar más allá de esta superficie. Pero cuanto penetras más en las causas del porqué de las cosas, entonces sí que podemos hablar también de esa faceta de la espiritualidad. De tal manera que sin conocimientos culturales o de otro tipo, una persona bondadosa, pero que lo haga de un modo desinteresado, altruista, su comportamiento, y que esté pensando más en los demás que en sí mismo, pero sin despreciarse, por supuesto, incluyéndose, sería una persona espiritual. Todo aquello, cine o de otro tipo, o escritura o lo que sea, que fomente esto, que anime, no solo que hable de, sino que sirva de estímulo, se le podría calificar de espiritual. Es decir, todo aquello, sea escritura, música, cualquier cosa que facilite que los seres humanos eduzcamos estos potenciales, voluntad, al bien, amor, intuición, aunque los digo por separado, van unidos, se puede calificar de espiritual. Así que, en relación con el cine, aquellas películas que traten de lo que traten, no siempre tratando de estos temas, sino pueden ser de otros, estimule esas cualidades, despierte, evoque, anime al ser humano a vivir esto, se podría calificar, a mi entender, de cine espiritual. Igual que podemos hablar de cine religioso, en cuanto ahí sería cine que trata de personajes que tienen que ver con la religión correspondiente. O cine de humor, pues películas pues, que lo que aparece es gracioso, es divertido, hace gracia, hace reír, etc. Son como distintos géneros, aunque este nombre que he puesto no está incluido en los géneros cinematográficos. Y
no solo al definir esto, sino también complementado con la definición de filosofía esotérica o esoterismo, que es una palabra que no utilizo yo en los últimos tiempos, la utilicé en el pasado, porque ya sabéis que se prostituyen y se deforman las cosas y se malinterpretan, sería la ciencia, filosofía o ciencia, esoterismo se puede calificar de filosofía o de ciencia, las dos cosas, que trata de las energías, de las causas internas que producen todos los fenómenos externos. Todo lo que existe manifestado ha tenido una causa o unas causas sutiles, energéticas, internas, por lo tanto invisibles, quizá desconocidas o conocidas, pero invisibles. Algo interior, y lo interior está más escondido, que se manifiesta, se exterioriza, se expresa a través de lo exterior, de lo concreto, de lo visible, de lo perceptible. Lo interior manifestado a través de lo exterior. Por lo tanto, la dimensión esotérica de cualquier aspecto, porque para mí, no solo para mí por supuesto, no hay nada de lo que sepamos, de lo que conozcamos, incluso de lo desconocido, que no se pueda incluir en esto, en esta visión. Hace falta tener ese alcance, esa posibilidad, esos conocimientos, esa capacidad intuitiva, no solo conocimiento intelectual, porque desgraciadamente se ha intelectualizado también esto. Intelectualizado quiere decir que se puede hoy día hablar de todo desde el punto de vista intelectual o teórico, sin experiencia, sin conocimiento intuitivo, sin aplicación práctica. Es decir, que los seres humanos con memoria y con ciertas habilidades podemos acumular una cantidad enorme de conocimientos de toda clase, incluso de cosas extraordinarias, pero no ser algo efectivo, que te enriquece, que te hace crecer, que te permite evolucionar y que te permite cumplir una función social positiva de desarrollo, ¿verdad? Una cosa es lo que conocemos, otra es lo que vivimos y por supuesto también lo que aplicamos. Entonces, ¿qué ocurre con las películas de este tipo? De esto que acabo de decir. Pues, como he puesto el título de la charla y de ese posible cursillo, pues aquellas películas he seleccionado 10 y en el programa, este programa que tengo delante de este cursillo, donde sería no solo hablar de esto, sino también ver determinadas escenas sintéticas de esas películas, he escogido 10. Voy a hablar un poco de cada una de estas 10 películas. Seguramente habrá otras que yo no conozco y que se podrían también comparar a estas, con estos contenidos de lo que os voy a transmitir, o parecidos contenidos, con este propósito. Y también otras que no están incluidas aquí, en esta lista que os voy a explicar, porque pensando en ello, no he incluido una serie de películas que suelo a veces incluir en los cursillos sobre la muerte, que tratan el tema de la muerte. Y el tema de la muerte es un tema esotérico, en el sentido de que hablar de la muerte, de lo que está ocurriendo en otros planos, en otras dimensiones, en otros estados, como energías, se podría incluir, se podría relacionar. Igual que determinadas películas de mitología, mitológicas, también no las incluyo. Posiblemente cuando hable en alguna charla sobre mitología, pues pueda citarlas, porque también la mitología es un símbolo, los mitos son símbolos de cosas a veces profundas, espirituales, o también, como estamos diciendo, esotéricas. Así que esoterismo es la ciencia o la filosofía de las energías, de las causas internas que provocan todos los fenómenos exteriores. Incluye muchos temas, a lo mejor el tema de la muerte, como he dicho, el tema de otras dimensiones, el tema de maestros y discípulos, un sentido más profundo, y lo esotérico y lo espiritual se solapan bastante, de tal manera que a veces no vemos la frontera delimitadora que separa una cosa de la otra. Se solapan fácilmente. Entonces, fijaos, voy a empezar por hablar de una película que no es una, porque se han hecho muchas, pero que trata, y además es un mito. He dicho que no iba a hablar de mitos, pero está incluido en mitos.
el mito de Superman. Superman nació en el siglo pasado como cómic. Yo no recuerdo haber leído ningún cómic. Yo, cuando era pequeño, leía El Capitán Trueno y el Jabato, pero no leía Superman. Pero nació en el cómic. Y como ha pasado con cosas famosas, el cine lo ha tomado, y creo que la mayoría de la gente conoce Superman por el cine. Estas películas, que son varias, ¿verdad?, de 4 películas, aunque han hecho más, con el mismo protagonista, ¿verdad?, esa serie de películas, que es lo que más se ha difundido en estos últimos años, es algo que lo abarca bastante. Y solamente con eso ya percibo un contenido muy interesante. Llegué incluso hace años a escribir algún artículo, y también en algún cursillo de mitología en este caso moderna, no es lo mismo mitología griega que la mitología moderna, donde se puede incluir Superman que no existía antes del siglo pasado, y que, como he dicho, empezó en el cómic y luego se trasladó al cine. Superman no ha existido realmente, por lo tanto es un personaje fantástico. Hay personajes de ficción que se basan en personajes reales y luego se les enriquece, se les amplía, se les añade cosas, pero Superman no, como persona, no ha habido nadie que sea Superman. Igual que Quijote, no ha habido un personaje que sea el Quijote. El Quijote se inspira en el ser humano, pero no en un personaje histórico concreto de un momento determinado, así como otros personajes sí se inspiran en cosas reales. Superman, enseguida que pensamos, por poco que lo conocemos, lo que más nos viene a la mente es que vuela, que se desplaza físicamente, personaje físico, por el aire, por el espacio, se desplaza. Y verdad que es un sueño de todo ser humano, todos, aunque sepamos que no lo podemos hacer, hemos soñado con eso, ¿verdad? Superman tiene una interpretación psicológica, porque lo que hace Superman de ayudar a los que están en situaciones difíciles, haciendo algo bueno, positivo, luchando contra el mal. El mal puede ser personajes malos o puede ser desgracias humanas. Y si habéis visto algo de Superman, está al servicio del bien. Ya tenemos la lucha del bien y el mal. El bien y el mal. El mal a veces lo vemos como catástrofes, como desgracias, como accidentes, pero también como personajes malos, personajes humanos o personajes, si habéis visto las películas, en una de ellas aparecen estos personajes enemigos que son de su propio planeta y que tienen los mismos poderes que él, nada más que él está al servicio del bien y los otros al servicio del mal. Por lo tanto, una de las cosas más claras que se ve aquí, como en otras películas, es el bien y el mal, y la lucha entre ambos. Diréis que montones de películas y novelas pasa lo mismo, pero desde el ángulo psicológico. Aquí trasciende lo psicológico, con estos poderes que tiene, lucha del bien y el mal. Y por consiguiente, Superman, como representante del bien, triunfador sobre el mal, y también ser que ayuda a los seres humanos que se encuentran en una situación desgraciada. Por lo tanto, fijaos, las cualidades humanas, espirituales y desde el punto de vista que hablamos son voluntad, poder, la fuerza grande de poder hacer cosas, el amor buscando el bien, la ayuda, y la inteligencia como ser capaz de poder no solo entender, sino realizar las cosas adecuadamente. Estas 3 cualidades son las cualidades típicas de un ser poderoso, de un mago blanco. Pero el mago negro, es decir, el que hace el mal con estos poderes, carecería de una cualidad, que es el amor. Es decir, la diferencia entre el mago blanco y el mago negro es el amor. En el negro no existe amor, aunque existe inteligencia y existe poder. Lo digo porque pensando en alguna de estas películas, como también tiene que luchar con otros que se pudieron salvar de su planeta del cual procedía. Lo de volar, pues nosotros podemos decir, no existe nadie que pueda volar, me refiero solo con el cuerpo. Solo iniciados de una alta evolución espiritual o maestros pueden hacerlo. Eso no lo sabe quizá la mayoría de la gente, pero no es algo que estemos continuamente nombrándolo.
Lo que sí que podemos hacer, incluso sin saberlo, sin saber lo que ocurre así, es desplazarnos en cuerpo astral. El cuerpo astral, el cuerpo de emociones, lo hacemos cuando nos dormimos, salimos del cuerpo. Podemos estar cerca o desplazarnos más o menos lejos. Y ese desplazamiento, no en cuerpo físico, no es en cuerpo astral, sería similar, no en la forma, sino en el esquema, a el desplazamiento de Superman. Es decir, que la analogía con la realidad más cercana de Superman volando es la capacidad de volar en cuerpo astral, cuerpo de las emociones, pero no en cuerpo físico, que también podría ser. Y eso es más posible. Cuando más evolucionados, más posibilidades de hacer esos desplazamientos astrales para, al haber evolución, para ayudar y hacer cosas positivas. Ese es uno de los ejemplos simbólicos más directos. Luego Superman, fijaos, se compone, es una palabra compuesta, Superman. Man es hombre en inglés, super hombre, super yo superior. Si hablamos en psicología del yo superior, diferenciado del yo inferior o personalidad, el yo superior, ¿qué es? Pues un centro más sutil, un yo que está formado por voluntad, amor e inteligencia, las tres cualidades que he dicho antes. Por lo tanto, si las tiene Superman, podríamos decirlo, salvando las distancias y dejando de lado lo que casi todo el mundo le apetece, que es la comercialidad, los efectos espectaculares, lo que llama la atención en las películas y que estimula las emociones, ¿no? Dejando de lado esas cosas que producen una admiración emocional y que llaman la atención y que entretienen, estoy pensando, dejando de lado, repito eso, en esta y en otras películas, la parte profunda, como hice el otro día cuando hablé de la Guerra de las Galaxias, que también está incluida aquí. Entonces, Superman, podríamos decir, aunque sea a un nivel más elemental, más burdo, más cotidiano, símbolo del yo superior del ser humano, Superman. Y también hay otra cuestión que todos sabéis. Cuando los seres humanos sufrimos, suele suceder más en los creyentes, en los no creyentes también. Pedimos, invocamos ayuda a algo que está por encima de nosotros. Hasta los no creyentes lo hacen también con frecuencia. Es decir, hay como un deseo de pedir ayuda no al que está por debajo, sino al que está por arriba. Y según la creencia de cada cual, religiosa o lo que sea, pues se invoca a alguien. En cada religión ya sabéis que se invoca pues a Cristo, a Buda, a Alá o a Krishna o quien sea, ¿verdad? Pero también se puede invocar a algo, o desearía, que eso es distinto, no invocar, desearías que alguien o alguien que esté por arriba de ti, con unas facultades superiores, pudiera ayudarte a ti o también ayudar a otros. Entonces, es una expresión inconsciente de anhelos, de deseos y de demanda de la humanidad. Y en una ocasión, como he dicho hace años, que se me ocurrió profundizar en este mito, encontré bastante analogías, las tengo aquí, analogías entre Superman y Jesucristo. 8 principales analogías, os las voy a decir. Superman, en la primera de estas películas, aparece desde su origen, desde un planeta. Es hijo de unos padres, es un niño que ha nacido hace poco y están sus padres. Y ese planeta va a ser destruido y ellos saben, los padres y los habitantes, que van a ser destruidos por una serie de accidente cósmico. Entonces los padres lo que hacen es ponerlo en una cápsula y lanzarlo al espacio, a su hijo, porque el planeta va a ser destruido y todos sus habitantes también. Por lo tanto, Superman no está aquí, sino viene de otro lugar. ¿Qué analogía tendría con Jesucristo? Pues bueno, pues Jesucristo, que como expliqué en otra charla, una cosa es Jesús y otra es Cristo, podríamos decir, son seres avanzados, como hay otros, muchos, más avanzados, menos avanzados, etc. Es como si vinieran no de otro lugar, porque ni siquiera el Cristo, que está muy avanzado, viene de otro lugar, es de la evolución planetaria, la que
a diferencia de otros seres que vinieron de otros planetas de nuestro sistema solar. Pero el origen de un lugar extraplanetario, extraterrestre, se puede comparar esta evolución de Cristo con el origen de un planeta, el planeta Krypton, como se le llama, de Superman. Esa sería la analogía. Superman, si habéis visto la película, por ejemplo, la primera, pues llega a la Tierra y se encuentra, aterriza la nave y sale. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nada más salir como niño, un niño pequeño, ya tiene una fuerza increíble. Hay un accidente y levanta un coche. Es decir, ya de pequeño muestra una serie de poderes físicos. En el caso de Jesús, los poderes serán más que físicos, serán, no sé si decir, mentales y espirituales. Capacidad de poder ya de pequeño ya saber más, discutir y poder hablar de cosas que otros adultos no entendían. Es como una capacidad mayor. Superman es adoptado por una pareja, un matrimonio que no tenía hijos. Lo encuentra y lo adopta. Jesús también es hijo de José y de María. Podríamos decir que cuando Jesús hace alusión al Padre, se está refiriendo a Sanat Kumara. Jesús habla del Padre, eso. Pero sus padres biológicos, que también se le llama padres, serían José y María. Sin entrar en detalles, porque si no se nos iba toda la conferencia. Superman no conoce su misión durante los primeros años. Acude a un sitio que está en el Polo Norte, entre hielo, que se llama la Fortaleza de la Soledad, a recibir información sobre su origen y sus poderes. Jesús también no conoce desde el principio. Desde la visión que yo tengo y que explico otras veces, fue educado con los esenios, porque su familia también lo era, y va recibiendo una educación, pero no de golpe, sino fue recibiéndola progresivamente en su casa, con los esenios y también con sus viajes. De tal manera que no conoce su misión, aunque puede intuirla desde el principio, sino que la va conociendo posteriormente. Superman lucha, como he dicho, contra el mal y las injusticias. Jesús lo hace, pero desde el ángulo más que físico, psicológico, espiritual. Ayudar espiritualmente a los demás. No es una lucha física como otros, sino lo material, aunque está en cuerpo físico. Superman es reportero en su vida privada y Superman en la vida pública. Es decir, que adopta un cuerpo de reportero, por lo tanto los que conocen a Superman y al reportero, si no se les dice, no coincide, es distinta apariencia. Por lo tanto hay un desdoblamiento, como reportero en la vida cotidiana y como Superman cuando toca ayudar. Esto tendría que ver con la dualidad Jesús-Cristo. Jesús fue Jesús hasta los 30 años y el Cristo desde los 30 hasta los 33. Los poderes de volar, de fuerza, de telepatía, de invulnerabilidad de Superman y los poderes elevados de curar, de purificar, de transformar de Jesús. El talón de Aquiles de Superman es la kriptonita verde que procede de su planeta. Los enemigos la utilizan para restarle y que pierda poder. ¿Dónde estaría la kriptonita en Jesús? En las tentaciones, aunque las vence. Maya, espejismo, ilusión, el poder político, religioso, la magia negra, etc. Como todo gran ser, tiene a su lado fuerzas contrarias. Fijaos la cantidad, me he entretenido un poquito en esto, la cantidad de aspectos que podemos encontrar por analogía, salvando las distancias entre un personaje y otro. Por lo tanto, lucha, subrayo, del bien contra el mal, triunfo del bien, amor para ayudar a los necesitados. Tiene también en alguna película sus tentaciones y cae en algunas tentaciones, ¿verdad? Parece que se aleje de su misión, luego vuelve. Como todo ser, si no es perfecto, tiene tentaciones, puede desviarse, volver, etcétera, etcétera. Recientemente se ha hecho otra película, Superman, hay muchas, estas que os he dicho y otras que a lo mejor no conocemos porque el cine busca aquello que ha sido famoso para expresarse.
Una película que en algunos aspectos es similar, en algunos, que es Avatar, de la cual hace unos años también di una charla. No sé si la habéis visto, Avatar. Avatar de James Cameron, es una película que tiene solo 6 años, del 2009. Entonces, Avatar es un ser humano que por una serie de adelantos científicos puede adoptar otro cuerpo, introducirse en otro cuerpo que es similar a los de un planeta que no es la Tierra, a donde naves espaciales van una serie de viajeros, y entonces de científicos. Entonces se puede introducir en ese cuerpo para poder estar en ese planeta. Por lo tanto, es un ser extraterrestre, de alguna forma, como Superman, que al ir a otro planeta tiene como una agilidad, porque si habéis visto la película está inválido, pero cuando se introduce en ese cuerpo tiene una agilidad para moverse, y si recordáis la película, pues también puede desplazarse por el aire, no como Superman, pero de unas formas similares. Luego, cuando se ve esta película y no se entienden estas cosas más profundas, una de las cosas que más llama la atención de los mensajes es aspectos ecológicos, el amor por la naturaleza, por los animales, por las plantas, un árbol gigantesco que puede simbolizar el árbol de la vida, la naturaleza. Los terrestres van a colonizar. Se repiten los defectos humanos que hemos hecho aquí, un sector de la población del planeta, colonizar para aprovecharse de las riquezas de otros países, en lugar de ayudar, aunque se haya mezclado a veces ambas cosas. Pero la imagen que tenemos de colonización, sabéis que es egoísta, de aprovecharse, no de ayudar y de enriquecer, aunque pueden haber ambas cosas. Entonces, parte de esta película Avatar es la historia de esa colonización hecha egoístamente por los humanos, y de invadir ese planeta y aprovecharse de sus riquezas a causa de destrucciones y de daños a ellos. Por lo tanto, es un canto a la ecología, porque la película, rechaza esto, denuncia estas injusticias que estamos también los humanos realizando, y nos expresa un amor por los animales, un intento de sintonizar, de integrarnos sutilmente, energéticamente con los animales, con los bosques, con la naturaleza, como nos muestra los habitantes de este planeta que expresa en la película. Y también pues las energías, como las energías, que es parte de esta ciencia que os he dicho, están omnipresentes en la película. Así que lo primero que vemos que nos llama la atención es la belleza, como mucho cine, una belleza que ya te encanta y te hechiza. Y hay quien a lo mejor se queda en eso. Luego pues puedes ver esas cosas de un modo elemental, como la lucha entre el bien y el mal. Incluso entre los humanos hay quien defiende el bien, como el protagonista de la película, que defiende incluso a los de estos habitantes en contra de sus compañeros terrestres que van con esa actitud egoísta de la colonización. Y también aparece la toma, esto lo subrayo, progresiva de conciencia. Cuando piensas una cosa y las experiencias te van haciendo cambiar para bien, para ver las cosas de otra manera, más amorosamente, eso podríamos llamarlo toma de conciencia. Así que está el mundo de las otras dimensiones, extraterrestres, cambio de cuerpo, como Superman. Cuando Superman, como persona humana, tiene que hacer algo, enseguida se esconde y luego aparece como Superman con esa capacidad. Hay un cambio similar al de Avatar. Por lo tanto, Avatar se puede comparar a Superman, se puede comparar a Jesús, y hasta, aunque no trata del tema, se podría comparar a otro mito, que es el mito de Tarzán. Tarzán no es de allí, de la selva, es de otro lugar, y va a la selva y realiza una serie de contactos, de unión con los animales, de comunicación con la naturaleza, con los animales, y también ayuda. Es decir, que el mito de Tarzán es un mito moderno, también del siglo pasado, que viene de la literatura, también podríamos decir que es similar. Otra película, la tercera de las que tengo previstas. La tercera sería, aunque esta y las dos que voy a decir entrarían dentro de otro tipo de género, que es el género de cuento. A veces lo he llamado cuento filosófico,
Pues voy a nombrar La historia interminable y Cristal oscuro. La historia interminable sí que es famosa. Es parte de un libro de Michel Ende, de cuyas obras hay dos que se destacan y de las cuales he hablado en conferencias en el pasado y he hecho cineforos: La historia interminable y Momo. La historia interminable es una película de fantasía. De hecho, hay la realidad del mundo y otra realidad, fantasía. Hay dos mundos. El personaje principal del mundo real es Bastián, un niño. Y el personaje principal de fantasía es otro niño que se llama Atreyu. Bastián y Atreyu. Son dos personajes que están en dos mundos distintos. Es una... Literalmente, si uno no entiende la dimensión profunda que tiene mucho, fijaos, y es interminable como el título, La historia interminable. Cuando yo vi esta película, leí el libro, sobre todo, no la película, que se han hecho 2 o 3, creo, sino el libro. Dije, aquí hay tanto metido, y dije, pues esto es casi como el Quijote, es decir, la cantidad de cosas que hay metidas es enorme, de simbología esotérica, que si no sabes de esto, no la entiendes. Lo que te deslumbra es pues las imágenes, la belleza, la fantasía, y también la moraleja básica elemental es una animación a la lectura. Viene a decirnos que vamos vaciándonos y perdiendo la capacidad, ciertas capacidades, porque no leemos, se va perdiendo esto, que a veces se critica. Y es como una invitación a leer. El niño de la vida real encuentra un libro en una librería que se lo dan para que lo lea, y es La historia interminable, y se pone a leer. Y lo que va leyendo es lo que va transcurriendo. Es como una invitación también a leer. Pero la cosa que se quedaría muy pobre si solamente fuera esto. Hay más. Esa fantasía es un símbolo de nuestro mundo interno, la capacidad creativa. A veces hablamos de los deseos que tenemos internamente y que los podemos ir materializando, los que se pueden. Pero es algo mucho más amplio. Eso que si nos vamos vaciando y nos vamos perdiendo, lo que ya sabéis, se va perdiendo. Un personaje de esta historia, película o libro, da lo mismo, es la nada. Se le llama así, la nada. Que es como un personaje, si me permite la expresión, es como un vacío que va destruyendo fantasía, poco a poco. Y aquí y allí por donde pasa la nada, como dice la palabra, no queda nada. Fijaos qué clase de personaje, la nada. Y esto es un símbolo del vacío creativo de los seres humanos cuando nos empobrecemos en este sentido y vivimos en la superficialidad. Luego Atreyu, el personaje, va viviendo una serie de experiencias, ahí pasa una serie de pruebas, la prueba del valor, si habéis visto o leído el libro o la película, que tiene que pasar por en medio de unas esfinges, y entonces otros personajes, cuando pasan y tienen miedo, las esfinges están una a cada lado, grandes esculturas, emiten unos rayos y lo destruyen. Se ven en un personaje, pero Atreyu pasa sin miedo y entonces le dejan pasar. Es decir, la prueba del miedo, la prueba del valor, que necesitamos en todo, hasta lo espiritual, lo necesitamos para poder vivir valor. Otra de las 3 pruebas que se destacan mucho en esta obra es la del espejo, donde se encuentra este niño ante un espejo, pero lo que se ve es a sí mismo. Y sabéis que la prueba más difícil que tenemos los seres humanos, o lo que más nos cuesta, es vernos tal como somos. Nos vemos como idea o como ideal, pero vernos realmente suele costar, y a veces no lo conseguimos. Entonces es una prueba, la de verse en ese espejo y encontrarse pues a sí mismo. Y otra es una puerta sin el pomo para poder abrir. Es decir, que la intención interna es lo que hace que se abra la puerta, no esta. Y van ocurriendo una serie de cosas hasta que poco a poco, de un modo muy ingenioso, se va conectando fantasía con la realidad. Atreyu y la emperatriz infantil invocan a Bastián, que es el niño. Fijaos, una conexión entre el mundo de la fantasía y la realidad. Y Bastián se da cuenta cuando está leyendo el libro que hablan de él.
Y entonces esto está maravillosamente expresado. En la película, estoy hablando de cine, pero el libro supera y va más allá de una, de dos, de tres y por varias que se hicieron. Aquí sí que vemos una gran diferencia entre el libro y las películas que se hacen. Por lo tanto, se puede hablar del bien y el mal, porque está el bien y está el mal. Hay personajes, sean en forma animal o como sea, que representan el mal y otros representan el bien. Otra vez encontramos el camino de despertar, de desarrollo interno, con los obstáculos y dificultades que encontramos en ese camino que llamamos a veces el sendero espiritual, dificultades. Y la utilización del poder, se llame deseo o se llame el amor, la compasión, como poderes que vencen los obstáculos para seguir realizando este proceso. Cristal Oscuro es menos conocida, no sé si la habéis visto. No se basa en un libro, es al revés. Se escribió un libro posterior basándose en la película. Los autores de unos teleñecos, porque no son personajes de carne y hueso, son muñecos, no son tampoco dibujos animados. Cristal Oscuro, que parece que sea para niños, pero que tiene una filosofía muy profunda. Es otra de las películas que puedo y que deseo encuadrar en esto que os estoy explicando. Y ahí, pues, nos habla de que en épocas muy lejanas de la historia, pues, hubo una raza de místicos, representantes del bien, y hubo un cristal, la película se llama Cristal Oscuro, o un talismán, que llegó a la Tierra y que se dividió en pedazos. Pero que en un momento llegó otra raza, otro grupo, que son los malos, ¿verdad? Y que, lógicamente, pues, oscureció todo esto. Cristal oscuro. Simplificado, sintetizado al máximo. De tal manera que los personajes básicos son Jen y Kira. Es una pareja con forma humana, porque otros personajes no lo son, tanto de un lado como de otro. Están los místicos, y también pues, los otros, los Skeksis, de tal manera que son los buenos y los malos, para entendernos, representantes de esa dualidad eterna que tantas veces nombramos y que estoy nombrando esta tarde también en las películas que comentamos, que están siempre en contra. Y para poder salvar el cristal y poder rehabilitarlo, por decirlo así, tiene que ser Jen, pero con la colaboración de su compañera, como complemento, de Kira. Son los dos descendientes, los supervivientes de una raza. Bien, lo voy a simplificar al máximo. El caso es que tienen que superar una serie de pruebas, de obstáculos y de dificultades, con los malos persiguiéndolos, como es lógico, hasta que consiguen coger ese cristal y ponerlo en un lugar determinado. Y se dice que cuando haya una conjunción astronómica y los tres soles estén como alineados. Esos tres soles yo los relaciono con la voluntad, amor e inteligencia. Son las tres energías universales. Tres. Si dijera 4 o 5 sería otra cosa. El caso es que al final, a pesar de los peligros, lo consiguen. Pero hay una cosa muy especial que se ha dado pocas veces, y es que cuando llegue ese momento, pues están los buenos y los malos, como personajes, no humanos, sino con otras apariencias. Y lo que hacen es producir un proceso, cuando están las energías llegando, de fusión y de integración. Los representantes de la luz y de la oscuridad se unen y se crea un nuevo ser. Varios seres, pero un ser formado por una polaridad y por otra. La luz y la oscuridad. Es un fenómeno muy curioso. Yo no tengo ni idea, los autores de esta película, qué sabían, qué fuentes han bebido, etc. Pero una persona que se dedica solo a hacer muñecos para entretener no puede hacer estas cosas. Ahí, si lo interpretas, hasta podríamos compararlos con los talismanes que hace millones de años fueron traídos aquí a la Tierra para alimentarnos energéticamente. Y una cantidad de cosas maravillosas. Pero se produce esto de una forma o de otra. Los opuestos
integral, formando una unidad. Eso es interesante. Eso repetía el título de... Cristal Oscuro. Cristal Oscuro. Y los autores son Jim Henson y Frank Oz. Y son autores de Muppets o Teleñecos. Y la novela está escrita por Smith. Entonces es más la película. Bien, esto es interesantísimo. Dices, pues es que además, desde un punto de vista profundo, las cosas, los opuestos, por la ley universal de la polaridad, tienen que unirse, tienen que integrarse. Esta película tendrían que ver los políticos, pero todos los días. Otra película. No me voy a entretener en la Guerra de las Galaxias porque recientemente dediqué una charla, que no estaríais todos, ahí, está también en YouTube, la película, la conferencia dedicada a la Guerra de las Galaxias. Solo decir que en la Guerra de las Galaxias, si muy brevemente, está el bien y el mal, la magia blanca y la magia negra. Como he dicho antes en Superman, los magos blancos y los magos negros. No lo he dicho antes, pero los enemigos verdaderos de Superman son 3 supervivientes que fueron castigados en su planeta y quedaron en el espacio, pero al destruirse el planeta, entonces se liberaron de esa especie de prisión, entonces adquirieron los mismos poderes de Superman. Entonces llegaron al planeta y se convierten en personajes con los mismos poderes de Superman, pero sin el amor. Eso es lo que he dicho anteriormente. Pues en la Guerra de las Galaxias, la misma energía que se le llama fuerza, utilizan los magos blancos y los magos negros, el bien y el mal. Y es una lucha lógicamente, como siempre tiene que hacerse o concluirse con el triunfo del bien sobre el mal. Pero está también la relación, como expliqué, de maestros y discípulos. Los discípulos aprendiendo de los maestros, pasando por pruebas, por experiencias dolorosas que se pueden fracasar. A veces estos discípulos se pasan al lado oscuro. Luego también algunos del lado oscuro también pueden tomar conciencia, como el padre del protagonista, etc. Es decir, hay una cierta, no hay una profundidad psicológica, pero hay una cierta complejidad en esas influencias del bien sobre el mal y toda esta serie de aspectos. Que no es solo bien o solo mal, sino que pueden haber todas esas transiciones cuando se está en ese proceso de camino, de proceso evolutivo. Por supuesto que también, como la Guerra de las Galaxias transcurre, como dice el título, en otros planetas, en otros lugares, está la variedad de formas de expresión de, llamémosle, los extraterrestres. Así que, como expliqué así el otro día, y sintetizando, está el proceso de enseñanza maestros a discípulos, los pasos del discipulado y el proceso de evolución, con las enseñanzas, cómo se asimilan la impaciencia, los poderes psíquicos para influir sobre la materia, pero también el desarrollo ineludible, importante, que es el desarrollo del amor, la ética, que no puede desligarse de los poderes físicos, etc. Hay una serie de aspectos en esto. Otra película o serie de películas, así como La Guerra de las Galaxias, son 6, bueno, 7 contando la actual, que como expliqué, pues no le vi apenas nada relacionada con las otras. En esta última solo he visto batallas, luchas, obstáculos, etc. Pero cuando lo analizo, por lo menos me baso en todas estas cosas que digo en las 6 anteriores. Sin embargo, en El Señor de los Anillos hay 3. Se han hecho 3. No sé si continuará, pero 3. Y también han tenido una extensión de millones de personas en todo el planeta, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Cuando he hablado del Señor de los Anillos, aunque no lo ponga en ningún sitio, es totalmente evidente que está inspirada en la ópera de Wagner, El Anillo del Nibelungo. El Anillo del Nibelungo, si la conocéis, que son 4 óperas, una tetralogía. El protagonista es un anillo, que simboliza que la energía espiritual se encierra en un anillo, con lo cual quiere decir que se encierra en algo y no tiene esa naturalidad de expansionarse libremente
en el mundo, sino que está encerrada. Dicho de otra manera, que la persona sin una conciencia superior, el ser humano con egoísmo, utiliza también el poder espiritual como los protagonistas de Cristal Oscuro o del Señor de los Anillos y de las óperas de Wagner, el Anillo del Nibelungo, que es la misma estructura, encerrarla en un objeto que es un anillo. Y tanto los buenos como los malos, todos van detrás del anillo. En las óperas de Wagner, si las conocéis, van todos, desde los dioses, los humanos, los nibelungos, los gigantes, todos detrás del anillo. Es una búsqueda de esa energía que se puede utilizar, igual que la fuerza de la Guerra de las Galaxias, para bien o para mal. Eso sería la dimensión. Por supuesto que también se dan unas características, y hasta a veces la he comparado con Parsifal, algunas. Es decir, que los jóvenes, los protagonistas que van a llevar el anillo a un determinado sitio, pues son más inocentes, más ingenuos, pero tienen un buen corazón. No tienen esos poderes que tendrían otros, incluso los que les acompañan para ayudar, pero tienen una pureza. Si recordáis Parsifal, la volveremos a ver en el Viernes Santo, otra vez aquí, como hacemos estos años, pues también en Parsifal es el tonto puro, aunque sea ignorante de otras cosas. De tal manera que el Señor de los Anillos, como 3 películas, se podría encuadrar dentro de esta filosofía profunda, porque nos está hablando de muchas cosas, de otras dimensiones, de otros seres, de la inmortalidad, etcétera, de la lucha del bien con el mal, de las energías como algo latente. Ya lo he dicho que la filosofía esotérica tiene como leitmotiv básico el mundo de las energías. Es algo que no se ve, pero que se manifiesta de una o de otra manera. Otra, en este caso, películas, varias, y además libros, basadas en libros, es Harry Potter, al cual también le dediqué alguna conferencia, pero le dediqué más una conferencia, incluso también Cineforum, solo al primero, Harry Potter y la piedra filosofal. Sabéis que hay varios, 7, 8 libros, y de esos libros se han hecho películas. Yo no los he visto todos, ni he leído todos, pero solo con el primero me basta. Mi impresión personal es que lo demás es una repetición donde no hay apenas enriquecimiento, me atrevo a decirlo, sino que con el primer libro, o la película, porque estamos hablando de cine, ya es suficiente, y la piedra filosofal. Y sabéis, porque todos hemos visto, ¿no? O no sé si todos los que estáis aquí, alguna película de Harry Potter, habéis leído, es una escuela de magia. Una escuela de magia que no existe en el mundo físico, es imaginaria, fantasía, ¿verdad? Y cuando se valora estos libros, se valora las actitudes psicológicas de los protagonistas, el cuidado que hay que tener, la prudencia, aquello que no se aprende pero que cuesta aprender, pero que se va aprendiendo progresivamente, una serie de valores, etc. Aspectos psicológicos que podemos encontrar positivos. Pero lo que a mí me interesa para el tema que estamos tratando es que esa escuela imaginaria, no de esa forma como está, donde se enseña la magia, invocar a los Tebas, a los elementales, ¿verdad? Que se podrían comparar a los Tebas, pero sobre todo los Tebas que están hablando de la realidad cerca de la materia. Pues esa escuela, tal como está, no existe, pero sí existen escuelas esotéricas en otros planos o dimensiones, donde los discípulos, las personas preparadas, pues reciben una serie de lecciones o de información, entre ellas, pues conocer y manejar el mundo de las energías. Y en estas películas o libros de Harry Potter, una de las cosas que se va aprendiendo es cómo manejar, cómo invocar, lógicamente, para el bien y luchar contra el mal, las energías, los elementales, o esas otras entidades. De tal manera que está el mundo interno de las energías, incluso también hay como fantasmas, ¿verdad? Son ectoplasmas, ya estamos dentro de lo esotérico, de la presentación de cuerpos sutiles, ya está pues esa lucha entre el bien y el mal,
está el valor que tienen que tener para enfrentarse a situaciones de miedo, el amor, que sería la contribución al bien. El protagonista Harry Potter pues tiene que luchar contra el mal, siempre es el bien contra el mal. La varita mágica, que es el instrumento para, ya sabéis que siempre que se ha hablado de magia se ha unido a una varita mágica que el mago utiliza pues para cambiar, sean las hadas o los seres llamados magos. Pues bien, esa varita mágica pues es también un símbolo de la capacidad de los humanos para poder invocar las energías y poderlas utilizar. De tal manera que, así simplificado, podríamos decir que Harry Potter, además de lo atractivo que es para niños y mayores, como sabéis, tiene también una expresión del aprendizaje interno que necesitamos, que el mago necesita y que, si lo lleva bien, se convierte en mago blanco, pero que podría utilizarlo para mal. Algunos de los compañeros en esta escuela no tienen muy buena ética y muy buenas intenciones, es decir, que se va viendo esa ambivalencia y esa serie de fenómenos que están ocurriendo. Eso es con respecto a Harry Potter. Bien, otra película es, no sé si la habéis visto, no es muy comercial, solo entre gente así aficionada a estos temas, El Círculo de Hierro. El Círculo de Hierro es una película de artes marciales. El título más en inglés es La flauta silenciosa, el director Richard Moore, y está interpretada por David Carradine, el protagonista de aquella serie de Kung Fu que hicieron hace muchos años en televisión. Entonces, aparentemente es una película de artes marciales, así empieza. Pero no toda la película, sino durante años. Y quizá mucha gente se quede en eso. Igual que mucha gente, al ver el Juan Salvador Gaviota, se ha quedado en que era un documental sobre la vida de las gaviotas. Pues algo así ha sucedido. Pero, sin embargo, es una película que tiene una gran profundidad y muchas cosas. El protagonista es un buscador, como tantos seres humanos, símbolo del buscador de la verdad, que cree que tiene que ser a través de la lucha y vencer al enemigo a través de las habilidades de las artes marciales. Y poco a poco descubre, y quizá desde poco después del principio, de que hay que utilizar otros elementos, la mente. Una de sus pruebas es luchar contra unos hombres, mezcla de hombres y de monos. Y entonces una de las cosas que se dice es que mientras te despista, estás entretenido observando, digamos, las jugadas o las gracias del mono, te ataca por detrás. El mono podría ser un símbolo de la mente. Estamos entretenidos con la mente de tal manera que se nos escapan muchas cosas y no podemos avanzar. Nos despista, nos atrapa, nos manipula mucho la mente. Luego encuentra otra serie de pruebas y así sucesivamente. En algunas tiene que actuar físicamente, pero le van indicando que tiene que superar pues una serie de tentaciones, de deseos. El deseo, hay un momento que hay un amor por una muchacha, pero es un deseo, por eso esa queda sacrificada, como diciendo que el deseo intenso que tienes hacia alguien, aunque lo llames amor, implica que eso se sacrifica, que es distinto del amor. El deseo, sabéis que nos ata, nos condiciona, el amor no. El amor nos libera. Hasta que llega un momento en que va buscando un libro, el libro de la sabiduría, donde se dice que está la verdad. Entonces, toda la película es la búsqueda y superación de obstáculos por el camino, en la búsqueda de eso. Al final llega a un templo zen. La película está basada en el budismo zen, en la filosofía zen, que sabéis que la filosofía zen, que es una forma de budismo, también tiene que ver con las artes marciales, pero también con koans, acertijos, etcétera, una serie de cuestiones. Llega a un templo donde hay una serie de monjes que están allí aprendiendo unos de otros y entonces pues lo están esperando. Y él, con su ansiedad, está buscando un libro.
no sé si no lo habéis visto, si deciros qué es lo que encuentra cuando por fin le dan el libro y lo abre. No hace falta, yo no soy de vosotros de esas personas que dicen, no me lo cuentes, no me cuentes el final. Pues abre el libro y se encuentra con que se ve a sí mismo. Es decir, es un espejo, las páginas del libro, y aparece él reflejado, como diciéndonos, la verdad, la sabiduría está dentro de nosotros. Y también, no lo he dicho, hay un maestro que es ciego y que no le entiende por qué hace ciertas cosas. Es un maestro que es ciego de los ojos, pero tiene otra visión interna y por lo tanto ve más que él, que sí que tiene visión en los ojos y una serie de pruebas que no entiende y que se pueden comparar con las pruebas que tenemos. Si estamos dentro del sendero espiritual, tenemos que superar espejismos, y espejismos es creer que una cosa es verdad cuando no la es, desde distinto punto de vista. Entonces tiene, a pesar de que tiene esa apariencia parcial de luchas, como la mayoría de las películas, tiene esa filosofía profunda que viene a desembocar, entre otras cosas, en que está dentro de nosotros. Y luego, él se convierte en maestro al final. Nos da a entender que cuando ha llegado a ese punto, viene a ser por el encadenamiento de que el discípulo, cuando llega maestro, se convierte en maestro de otros discípulos, y así está todo encadenado. Eso es el círculo de hierro. Hay otra película que no sé si habéis visto, que se llama Horizontes Perdidos. Horizontes Perdidos. Esta película es de Frank Capra. Es un director americano muy famoso. Qué bello es vivir, es una de las películas conocida de todo el mundo. Horizontes Perdidos. Está basada en una obra que fue un libro bestseller de James Milton, del mismo nombre, y nos habla de Shangri-La. Shangri-La. La mitología nos ha hablado de Avalón, ¿verdad? Estos días he hablado, y la semana que viene, cuando hable del Grial, hablaré de Avalón, a donde los buscadores del Grial pues van en búsqueda de esto. Shangri-La, Avalón, y es lo mismo que Shambhala. Shambhala, en términos esotéricos, es el lugar en el desierto de Gobi donde, en plano etérico, no físico, está Sanat Kumara, el Señor del Mundo, los maestros, menos los que están por ahí repartidos, y desde allí se dirige la evolución de nuestro planeta, desde hace millones de años. Entonces ese Shambhala, no con este nombre, ha estado, digamos, en la conciencia de la humanidad como mito, y uno de los mitos es Shangri-La. Pero además de esto, de este lugar en el desierto, en el subterráneo, en plano etérico, existe entre las montañas nevadas, en Mongolia, donde está, digamos, bueno, en Mongolia está el desierto, pero hay también en otro lugar, en estos sitios, montañas nevadas. Y siempre se ha hablado, muchos han pensado que era un mito, como un lugar pues protegido por la naturaleza, protegido del frío, donde se vive con unas características. Estoy hablando ahora de lo que sé de la realidad, donde viven una serie de seres que no envejecen y que son seres avanzados, por supuesto, maestros, no seres humanos corrientes, y que tienen su sede, por decirlo así, física en determinados lugares, entre ellos esto. Y de ahí se ha extraído el mito de Shangri-La. La novela y la película es que llegan en un avión accidentado una serie de personajes, entre los que está el protagonista. El protagonista fundamental, junto con otros que le acompañan, y no es un accidente, sino que de alguna manera los han traído a ese lugar, donde hay unos lamas, etc. Y hay un padre, el padre Perrón, que se dice que es el lama de allí, pero que encontró ese lugar y vivió. Y los que viven allí alcanzan edades muy avanzadas, están protegidos por la naturaleza y no envejecen, se mantienen siempre en esta situación. Entonces, cuando entrevista al padre Perrol, le cuenta pues por qué Shangri-La.
y de alguna manera le viene a comunicar, antes o después, que está llamado porque va a morir el padre Perrol, ya le toca, tiene 200 años, y desea que él, que había leído sus libros del protagonista, le sustituya. Los demás compañeros se resisten y todo, y están en otra onda, pero va tomando conciencia, se va dando cuenta de que su ambición, entre comillas, es hacer lo posible por estar allí. Pero al final tiene que marcharse con su hermano y una de las que al salir de allí del lugar, pues ya era joven, pero luego envejece. Y se cuenta al final de la película cómo en todo el mundo estaban pendientes desde su desaparición las noticias de que había salido, que lo habían encontrado entre la nieve, había sobrevivido, pero luego hizo lo imposible por regresar. Eso ya se cuenta, no sé, por regresar a pesar de todas las dificultades, la fuerza interior por volver a ese sitio, porque se sentía llamado. ¿Qué lecciones podemos sacar? Pues se hace una crítica del mundo injusto, egoísta, con las ambiciones humanas y todas estas cosas que tienen un largo recorrido de palabras, ¿verdad? Este mundo tan injusto, tan ambicioso, tan egoísta y tan injusto. Y es una aspiración de los seres humanos, aunque sea un sueño, de que haya una sociedad o que haya un lugar donde no haya este egoísmo, donde los seres humanos se amen, que haya la solidaridad, etc. Todos, de una forma o de otra, hemos soñado, o soñamos, o nos gusta cuando nos hablan de algo de este tipo. Por lo tanto, es como la expresión de un sueño humano, desde el ángulo psicológico-social, la expresión. Pero como están estos otros aspectos que he indicado, por eso lo incluyo dentro del cine filosófico esotérico, porque nos está hablando de una forma simbólica, no directamente igual, de este mundo que existe en lugares apartados de la civilización, donde se mantiene. Y hay otros también, otros lugares que se mantienen con cierta pureza, pero de los cuales se desconoce. Eso es el círculo de hierro. Y por último, Juan Salvador Gaviota. Horizontes perdidos. Con tanto título, Horizontes perdidos. Y a veces lo tengo que pensar porque hay un western que se llama Horizontes lejanos, otro Horizontes de grandeza. Tengo que pensar horizontes, varios horizontes perdidos, para subrayarlo. Y Juan Salvador Gaviota lo habréis visto. El libro es de Richard Bach y de ese libro, de este librito, que como veis es pequeño, fijaos, delgadito, y además letra grande, y casi todo está dibujos de gaviotas, pues aquí está la historia de Juan Salvador Gaviota, que se llevó al cine. Entonces, pequeño, pero con un contenido muy profundo. La película para mí es maravillosa, está, digamos, no sobra nada, está todo muy cuidadosamente y muy bellamente expresado, todo. Y no hay ningún ser humano, todos son gaviotas, el símbolo de la gaviota, gaviotas filósofas. Es decir, que oímos la voz en off como si fueran las gaviotas, como se han hecho en las películas. Cuando en las películas los animales hablan, ya sabéis que es la voz humana que está imitando la fantástica voz de un animal. Entonces las gaviotas es un símbolo muy apropiado porque vuelan, son aves, y además tienen su vuelo y su belleza. Es un símbolo de la capacidad humana, más que de volar, de elevarnos sobre nosotros mismos. Y además, al ser gaviotas, facilita la abstracción a muchos seres humanos que pueden estar viviendo esta vida. Juan Salvador Gaviota es como uno de tantos ejemplos de lo que describe Platón en el libro de la República, en capítulo 7. El libro de Platón, del cual hablaré próximamente, de Platón, pues tiene un libro que es de los más famosos, La República. El capítulo 7 nos habla de unos prisioneros que están en una cueva y solo ven en una pared pasar sombras de personajes que llevan bultos, etc.
y han nacido ahí, y solo conocen eso. Pero uno de ellos se libera de las cadenas en las que está, mira hacia atrás y ve los que producen la sombra en las paredes. Y descubre que no era real lo que veía, sino que lo real es lo que está detrás. Y no acaba ahí, sino que sale de la cueva y, así como en el interior había un fuego que producía esas sombras en la pared, sale de la cueva y descubre el sol. El sol es mucho más que una hoguera de fuego, como símbolo del ser humano que sale de su ignorancia, de sus espejismos, y va descubriendo progresivamente la luz. Y dice que este prisionero al principio le deslumbra el sol y no puede ver, como nos puede pasar si vamos vislumbrando la luz interior, y luego se adapta. ¿Y qué hace este prisionero? Que siente que tiene que regresar a decirles, a contarles esto a sus compañeros para liberarlos. Pero esto se revela al contrario. Es la historia de la humanidad, no solo de los avatares. Antes he hablado de ejemplo de Superman y la película Avatar, ¿verdad? Al principio. Avatar es una palabra que significa descendiendo desde muy lejos. Por lo tanto, descendiendo de muy lejos física o espiritualmente, para poder ayudar. Entonces Juan Salvador Gaviota, pues la primera parte es el protagonista, una de las gaviotas que en lugar de dedicarse a comer y a sobrevivir, a alimentarse y a sobrevivir como el resto, se dedica a volar cada vez más alto, cada vez a una velocidad mayor. Recibe las críticas de sus compañeros, de su familia. Volar, volar. Es el símbolo de la autosuperación, la velocidad, más y más velocidad. Pensando en positivo es la autosuperación, de más y más, no quedarte adormecido como el resto de tus iguales. ¿Y qué ocurre? Que en un momento determinado pues quiere comunicar a los demás y los ancianos de la bandada, digamos los dirigentes, lo expulsan. Tiene que marcharse. Lo expulsan de la comunidad y por lo tanto pues lo destierran. Y en ese destierro, que sería como, digamos, una segunda parte, tiene que pasar hambre, frío, calamidades. Es el símbolo de todas las vicisitudes que en el camino de avance espiritual tenemos que pasar hasta llegar a descubrir, por un lado, pues tus compañeros de viaje o de otro nivel, como él descubre, en otro nivel, en otra dimensión, donde hay también maestros que le enseñan, ¿verdad? Instructores, maestros, y le enseñan muchas cosas, que la mayor velocidad no es ni la velocidad de la luz, sino es estar en un sitio, pensar que estás y aparecer en ese sitio, cosas así. El amor con mayúscula, se dice en esta obra, película o novela, que el amor no se trata de amar los actos humanos, sino de amar al ser humano con mayúscula en sí. Una cosa es los seres y otra es nuestros actos. Por lo tanto, es una expresión del amor puro, del amor incondicional. Cuando le hacen ver, casi al final, una imagen de su bandada que le había expulsado, dice, no, yo no quiero volver. Sin embargo, es la primera imagen que piensa cuando le dicen que piense en algo que ama. De alguna manera está destinado, como ocurre al final, a volver a seguir la cadena, a volver como instructor de sus hermanos, de aquellos que puedan y quieran escucharle, de aquellos que le pueden seguir, de aquellos que pueden estar en sintonía. Es la historia de la humanidad, de los instructores o maestros o seres que ayudan espiritualmente a otros y que solo pueden ayudar a aquellos que están como receptivos a ese mensaje. A los demás es una pérdida de tiempo y de energía, no de desprecio, porque no se está en sintonía. Entonces él regresa, y hay otro que similar a él, como al principio, está también intentando hacer vuelos más rápidos, de tal manera que el final es como el principio, y se podría encontrar como un encadenamiento. Y es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Cuando alguien ha crecido espiritualmente, se ha convertido en maestro de otros
que vienen por detrás. Esos que vienen por detrás, cuando avanzan, a su vez, en maestros de otros. Y así, tanto a nivel elemental, psicológico, como a nivel espiritual. Es un proceso. La libertad, con mayúscula, también para superar, importante para este avance. El poder de la mente. El poder de la mente. Incluso tengo por aquí algunas frases que, para terminar, ir diciendo, como por ejemplo, la velocidad perfecta no es ir más deprisa, es estar allí. Al principio de la película hay una dedicatoria, dice: al auténtico Juan Salvador Gaviota que vive dentro de cada uno de nosotros. Es como una dedicatoria al principio. Para viajar a cualquier lugar que existe, ha existido, existirá, le dice el maestro en un momento, hay que empezar por saber que has llegado. Para volar no hace falta fe, hace falta entender qué es volar. Donde está tu pensamiento estará tu cuerpo, más pronto o más tarde. El amor consiste en dar, sobre todo en compartir con alguien lo que quieres saber. Todo tu cuerpo, desde la punta de un ala hasta la otra, no es más que tu pensamiento en forma visible. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás las de tu cuerpo. La libertad es la misma naturaleza del ser. No se ama el odio, el mal. Hay que ejercitarse en lo bueno que existe en cada uno de ellos y ayudarles a que lo vean. Ese es el significado del amor y es magnífico cuando consigues entenderlo. Y al final, otra frase, tengo las frases más especiales, dice que la forma de encontrar la perfección y el amor está dentro de nosotros. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y utilízalo, enséñalo, demuéstralo y habrás aprendido a volar. Es lo último que se dice en la película, con esas imágenes tan bellas, pero con sentido expresivo y simbólico, y esa música también tan apropiada que hace una delicia, incluso aunque no se entienda. Es la belleza, pero además una belleza expresada con algo muy profundo. Se habla de la reencarnación, porque cuando encuentra en la película a su instructora, en el libro es instructor, es lo de menos, pues dice que es como si la hubiera conocido. Es decir, que está dando a entender la cantidad, también se habla de vidas, como nos ocurre a todos los seres humanos, que tenemos que vivir hasta poder llegar a entender algo determinado. Para terminar, brevemente, en síntesis, ¿qué es estas películas y otras que no he hablado, que pueden encuadrarse dentro de lo mismo? Pero sobre todo estas, el bien y el mal, aunque eso es enorme y utilizado. El bien contra el mal, triunfo del bien sobre el mal, las energías, el camino. Camino, eso es antiquísimo, siempre se nos ha hablado en mitos, en leyendas, en cuentos, en esto, camino que tenemos que hacer, aparentemente físico, pero es un camino interior, El otro día, al hablar del grial, y la semana que viene, cuando hablemos, también la búsqueda del grial es un camino, y por lo tanto, un camino más que físico, aunque se ha expresado de esa manera, es un camino interno para encontrar el grial que llevamos dentro. Y eso que se busca podrá encontrarse fuera, pero fundamentalmente es encontrarse a sí mismo, encontrar algo interior. Obstáculos y dificultades por el camino que te impiden avanzar. Que puedes caer en la tentación y paralizarte o retroceder, o puedes vencerlos y seguir superándolos y avanzar. Los poderes internos que necesitas para superar esos obstáculos, que los llevas dentro. Y la meta, el encuentro, el premio, el final, el tesoro final, siempre es algo interno, que está dentro de nosotros. Es decir, los poderes latentes positivos sirven para hacer ese camino y encontrar algo que más que fuera está dentro. Por eso, como diré la semana que viene, los verdaderos buscadores del grial eran seres que buscaban el grial
dentro de su interior. Y estoy señalando ya el corazón. Como explicaré, el grial está en el corazón, uno de los griales, en el interior. Estos son elementos. Con el proceso evolutivo se desarrollan facultades paranormales, que también, pero la mayor facultad espiritual es el amor y la intuición. Y para señalar la tercera, la voluntad, el valor, la voluntad, el valor, el amor incondicional y la inteligencia, la intuición, para saber qué es realmente lo que buscamos, dónde encontrarlo, cómo encontrarlo y no ir a ciegas. Así que esto se puede hacer en un ámbito, en otro, etc. Y eso son matices, pero cosas comunes que podemos encontrar son estas que os he dicho. Y es parte de la vida misma. Se le puede llamar filosofía, se le puede llamar esoterismo, se le puede llamar espiritualidad. Ya he dicho al principio que espiritualidad puede estar aquí o puede estar desligado de todo esto que he hablado. Y lo esotérico puede ser algo curioso, anecdótico, teórico, o puede ser algo integrado con lo espiritual. Aquí lo dejo. Me he extendido bastante, quizá más de la cuenta, pero bueno. A mí me gustaría poner un ejemplo práctico de esta dualidad que hemos expresado a través de la lucha del bien y del mal. En mi propio oficio, yo como electricista, he descubierto esa maravillosa dimensión del amor que está representado en algo tan inaparente, tan nimio, tan que pasa desapercibido, como son en un conductor de las dos energías del bien y del mal, que la electricidad... La polaridad, polo positivo y negativo. En estas dos fases hay un tercer factor que es el revestimiento que evita que se forme un cortocircuito. Ese neutro evita que se produzca este cortocircuito, porque cuando hay lucha se produce la ruptura, el amor no llega a realizarse. Para que se realice el amor, el ego tiene que vaciarse totalmente. Entonces, en la bombilla tenemos representado esta dualidad. Si lo vemos en las bombillas antiguas, que se ve perfectamente los dos filamentos que se unen para transformarse en luz, o sea, ya no es ni positivo ni negativo, es algo nuevo, ni bien ni mal, es algo distinto. Pero ojo, si la bombilla tiene un porito, entonces se produce el cortocircuito, se funde, tiene que hacerse el vacío. O sea, diríamos que uno de los filamentos, el mal, en nosotros estaría representado por el ego. El ego está cargado de creencias, de pensamientos, de teorías. Entonces, si no hacemos ese vacío mental, como en la bombilla, para que se produzca la luz, nunca se va a producir la luz en esta lámpara. Entonces, yo he descubierto en mi propio oficio prácticamente esa dimensión divina, ¿no? Sí. Que vivimos en la dualidad, intentando luchar el bien contra el mal, y no hay lucha ninguna, sino una fusión. Sí, eso está... Y para que se haga esa fusión es el vacío. La ley de polaridad y la ley del género, si hablamos del Kybalión, de las leyes universales, dice que todo en el universo tiene polaridad positiva y negativa, masculina y femenina, en el sentido de, sino de superioridad de una sobre otra, sino de igualdad. Y entonces cuando se unen, se crea algo distinto de ambas, que es más luminoso, es una creación de esos. Todo lo que se produce en la creación física y en todos los grados o niveles es siempre dos polos, que en lugar de luchar se complementan, no se unen, sino se complementan para dar lugar a la creación. Como el padre y la madre se unen y sale el hijo que no es el padre ni la madre, aunque tome cosas del padre y aspectos de la madre. Cuando un hijo nace del padre y la madre, toma energías, pero la esencia no es ni el padre ni la madre.
La esencia estaba ahí, nada más que encarna y se manifiesta con unas energías tomadas del Padre, de una polaridad y de la Madre. Y toda la creación es la misma, en todos los reinos de la naturaleza, en el cosmos, como hablábamos en el curso de cosmología, siempre es dos polos y la electricidad es luz, da la luz. La madre es, digamos, pues el proceso del nacimiento, la luz eléctrica. Además, se dice, Vicente Anglada nos lo decía, es devas solares y devas lunares, de distinta polaridad, que se complementan y dan lugar al surgimiento de la luz. Que el misterio de la electricidad se descubrirá cuando se sepa científicamente el funcionamiento de los devas, en este sentido, que están continuamente, como son de distinta polaridad, se unen y dan lugar a esto, como también los relámpagos atmosféricos y toda serie de fenómenos, es relaciones de entidades teóricas. Es decir, que es una analogía muy interesante. Y además lo del vacío también, porque para poder crear, nos lo dicen los sabios, tenemos que vaciar la mente. Si no, lo que hacemos es repetir lo que está en el archivo de la mente inconsciente. Entonces tenemos que vaciar la mente para que sea ocupada con algo realmente creativo, nuevo. Para que se pueda acoplar. Sí, sí, sí. Es un ejemplo analógico. Que gracias a lo que has dicho, pues lo utilizaremos más. Es tan preciosa la luz que no le damos importancia, porque lo vemos ya normal, pero si nos quedásemos sin luz, entonces lo apreciaríamos, diríamos, no veo nada. Un paisaje puede ser precioso, maravilloso, pero si estamos oscuros no lo vemos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. La luz, la física. En los otros planos hay luz, no hay bombillas, hay luz ya. En los otros planos ya es la luz natural. Que ya está. Ahora ya tenemos los LED, que es otra clase de luz más, sí, más sofisticada, más evolucionada. Y más económica. Dicen que es tecnología extraterrestre. Sí, eso dicen. ¿Habéis visto estas películas que he nombrado? Sí, a mí me llama la atención cómo se trata el tema de la locura en el Quijote, en la fantasía, en la historia interminable y también en el cuento de Cristal Oscuro. Sí. Y te quería preguntar esto, si es algo que esta gente que se atreve, yo los veo espirituales, que se atreve a transcribir de una forma como encubierta, o de una forma simbólica, o no sé. Sí, bueno, el Quijote ya eso lo sé, que lógicamente Cervantes, como iniciado que era, sabía hasta cierto punto muchas cosas. Pero cuando hablo de la Guerra de las Galaxias o Cristal Oscuro, que he nombrado, o algo de esto, digo, pues no lo sé, pero no puede ser una, digamos, que solo les interese pues lo comercial o hacer bien las cosas, sino que ahí hay algo que aunque haya sido captado por algunas fuentes, tiene que haber ahí un interés. Y algunas cosas están tan elaboradas que me resulta imposible que sea por casualidad que haya cogido en los autores, mira, de aquí, de allá, de esto y del otro, sin tener, no sé cuál es el proceso, no entro, interno de ellos, pero está muy, muy acertado simbólicamente en muchos aspectos. Entonces, podría ser, cuando pienso en ello, que inconscientemente también hay artistas. Los artistas pueden ser inconscientes del contenido de lo que están recibiendo como inspiración y ser maravilloso y expresarlo, sin ser conscientes mentalmente de ese contenido, de lo que significa. Simplemente lo reciben con un corazón muy amplio, muy abierto, con una capacidad inspirativa y lo transmiten. Y hasta cierto punto sí, pero hay cosas que se les escapan a los artistas y son bastante elevadas, es decir que vienen como, los utilizan desde arriba como intermediarios. Por eso inconscientemente a veces se pueden expresar grandes cosas, grandes mensajes, pero por lo tanto posible es posible, pero que por casualidad hayas cogido, como a veces hace, una cosa de aquí, otra idea de allá y lo mezclas todo ahí, pues no sabes, muy difícil que salga algo que tenga sentido, coherencia. Tiene que haber algo, pero lo ignoro. Sé que Juan Salvador Gaviota
el autor del libro sí que era una persona con una inspiración, ¿verdad? De esto, pero esto de Cristal Oscuro, como he dicho, y esto pues lo ignoro. No sé, la autora de los libros de Harry Potter, lo que sabía, si pertenecía a alguna escuela, si pertenecía o pertenece a alguna escuela Una ocultista. simple ama de casa. Creo que era una simple ama de casa. Ama de casa. Que se quedó, o se separó o algo. Sí, y sí, empezó a sí, pero me escribir para refiero una persona. en qué fuentes ha bebido, Sí, porque solo con la imaginación no. Sí, Si sí. no recibes información, puede que reciba una información y con la imaginación, pero hay muchos detalles. Seguramente, perdón, Sí, sí. seguramente la inteligencia tendrá una cantidad de facetas en las que para que la inteligencia la desarrolles llegas a la creación y Sí. les hará falta todo, tendrán una base de inteligencia, tendrán unos conocimientos Información. y llegan a la creación, que seguramente les va envolviendo y irán desarrollando mucho a partir de algo, Sí, que eso debe ser el creador ya. sí, sí. Es decir, Un que don, solo con la un ama de don. casa y la televisión no, sino que a lo mejor, pues aunque no lo sepamos en su biografía, pues han bebido en fuentes, que no hace falta decirlas, ¿verdad? Como mucha gente en el mundo nos va por ahí diciendo, mira, esto lo he aprendido de aquí y de allá, y luego pues con esa creatividad lo ha transmitido para que llegue de un modo comercial, popular, que llegue a mucha gente, porque Harry Potter ha llegado a millones de niños y mayores, ¿verdad? A muchísima gente. De hecho, con esa... Claro, la magia es algo que siempre ha existido, pero con las energías que vamos teniendo en el planeta cada vez va a ser más evidente, y otras cosas. Entonces, aunque sea fantasía, se vea, fijaos, la magia es una aspiración humana, poder movilizar las energías, crear cosas, decidir, como el volar, ¿verdad? Es una aspiración humana, y no solo volar en aves, en aviones, sino es un ideal que todos hemos pensado que nos gustaría desplazarnos sin esa resistencia de la gravedad, ¿verdad? Está ahí, latente. Y entonces la fantasía se pone en marcha. Pero yo me refería más que nada como han tenido la lucidez de utilizar la locura y de utilizar la fantasía. Y más que nada me estoy centrando en el Quijote La y en locura la historia interminable. como símbolo de... De una forma que cerebralmente a lo mejor la gente les juzga como locos, como en su momento hace más de 500 años al personaje del Quijote. Por eso Y Juan Salvador Gaviota lo dice. La fantasía, es que también te quería comentar otra cosa, Juan Salvador Gaviota, y la fantasía de la historia interminable, como que uno ha tenido que acudir al mundo de la locura para escribir todo lo que ha escrito, y por el otro lado, en la historia interminable, han recurrido al mundo de la fantasía para transmitir todo lo que quieren transmitir. Sí, Es como un cuentecito o algo encubierto, es que me parece tan sutil claro. que no toda la gente a lo mejor lo pilla. Y luego, por otra parte, Juan Salvador Gaviota, hace unos meses compré el libro que ponía que habían añadido un nuevo capítulo. Y en el prólogo, el propio autor ha puesto que no se atrevió y que ha tardado 30 o 40 años ¿Ah, sí? sí, en poner ese último capítulo. El autor, no otros, el autor. El propio autor, sí. Sí, ha añadido un capítulo. Sí, que lo tenía guardado en desván o no sé cómo estuvo y total Sí, que lo ha añadido. ha publicado Pues el vale, mismo, vale la pena. añadiendo otra. Sí, pero es que es cañerito, porque habla, pues como habla él siempre a nivel simbólico, que esas gaviotas van cogiendo piedras, van acumulando a ver quién hace la torre más grande, quién hace la... Como que todo esto se va a deformar, o es la visión que yo tengo, ¿vale? Como las religiones a veces llegan a deformar lo que era en un principio algo bello, puro y limpio y bueno, y en qué se llega a convertir. Sí, Es interesante leer ese último capítulo, sí, lo recomiendo. sí. Y eso está en los libros En actuales. este libro lo compré en el FNAC y sí, estaba como Sí. a todo muy Con platillo, el su mismo última título versión, y todo, todo exactamente nada igual más clavado. que Pero actualizar. han añadido un capítulo Sí, que ha en los que se costado venden 30 o ahora. 40 años en el desván del escritor y finalmente ha tenido el valor suficiente de... O sea, que Bueno, el que leí yo hace 10 años No estaba. no está No listo. estaba, no estaba. Sí. Es que, No, yo además, estaba, lo vi en el sí, FNAC sí. por casualidad, cuando vi eso dije, uy, Claro. pues lo compraré. Sí, Y lo leí y estaba todo tal cual, Claro. excepto el último capítulo. Eso lo que debe Es que ser yo también tenía asombroso. Sí, ese, sí, cuando sí, lo sí. estudié, a los 14, Sí. lo leí a los 14, 15 años.
que me lo mandó en el colegio tenía ese. Si se Aquí pudiera pone 1977. del escritor, del autor de la obra, Esta sería impresión, algo. claro. Pero la mayoría de la gente El que tengo no ha ahora es de entendido a Internas Juan y Salvador. Yo creo que sí. La película no, porque yo asistí cuando el estreno de la Por película. 1970, La película no la he visto, El- he leído el libro. la primera edición. Y él sabía. Yo asistí al estreno de la película, al estreno, y oía comentarios en la gente como cosas más raras que tal. Yo creo que debían haber leído el libro por lo menos antes de ver la película, porque me quedé solo aplaudiendo, me miraban raro como diciendo este tío. Y no aplaudía, fui a la película porque me Sí. entusiasmé. Recuerdo Pero- Ahí se hasta ve cuando se estrenó esta habilidades y película, habilidades. un crítico pues dijo que era un documental sobre la vida de las gaviotas. Es decir, que a lo mejor se saldría antes de terminar. Claro, empieza como sabéis, que empieza muy bella, pero están ahí buscando los alimentos y todo eso. Yo he leído otro libro de este mismo autor, Sí, que es Puente al Infinito, y ahí habla de reencarnación de una forma velada. Claro, ese es el tema por el cual no se entendía la película. Puente al Infinito. Sí, lo leí también. La gente no capta la idea de la reencarnación en la película, no es fácilmente captable. ¿no? Habla Porque ya- de un gato, claro, y sabemos de otra dimensión, Sí, ¿no? habla de... Aunque él pregunta al maestro, estoy en el cielo, esto es el cielo tal y cual, pero está, claro, es que no es fácil ver, cambia la coloración y todo eso, lo que es el cielo, lo que es otra dimensión, un mundo físico y otra dimensión, más sutil, sin especificar qué. Entonces, claro, no dice, ahora estamos en otra dimensión, sino hay que deducirlo, pero nos está hablando de estados de conciencia o dimensiones. ¿En qué fecha has dicho que está? Esto, la primera pone en 70, 1970, Ah, sí. 40, hace Sí, 45 sí, años. yo la leí hace más de 20 años. 70, Me he quedado 70, corto antes, sí. ¿sí? Y 30 años posiblemente también. Copyright 1970, y por lo tanto ya, Yo la película no la vi, Sí. tengo el libro y sí que lo he leído. sí. 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 Bueno, es mucho mejor el libro. Y la sin vida duda. de Pi también es una pasada, ¿eh? Tiene muchas lecturas la vida de Pi. Ah, Sí. Está muy bien. Es una Esa pasada. también la pusimos en Sí. Cineforo. A mí me gustaría verla. En Si lo volvís Cineforo, a hacer. sí.